Nada, Andrés, muchas gracias. Muchas gracias a Marco, a Ramón por la invitación. Un placer poder compartir el trabajo acá en el seminario del IESTA. Yo ahora justo estoy como en estancia de investigación en el IESTA, y bueno, hace 2 semanas tuvimos un curso, que la verdad que salió muy bien. Y bueno, esto es un poco en ese proceso de seguir colaborando y estrechando vínculos, este, esta idea de poder compartir en mi trabajo, que en realidad lo que voy a hacer ahora es hacer como un resumen de los últimos 3 años de trabajo en el postdoctorado. Hace 3 años que estoy en el Instituto Max Planck, dedicado al estudio, digamos, al análisis de la fecundidad desde un enfoque de modelos computacionales. Y bueno, la idea un poco es que este trabajo ha tenido como un gran eje común, y después han habido expresiones de proyectos concretos, pero la idea de esta presentación es como hacer una presentación de esa línea conductora, que tiene que ver con el desarrollo del modelo y con el desarrollo de algunas metodologías, o adaptar algunas metodologías para analizarlo, un poco la motivación también del modelo, y después darles un paneo de algún ejemplo concreto de dónde hemos aplicado como casos de uso de este modelo que venimos desarrollando, ¿sí? O ejemplos de proyectos concretos. Así que tengo bastantes cosas para contarles. Voy a empezar. La idea de la última transición de la fecundidad es porque justamente el modelo tiene como intención entender las dinámicas que dan origen a la última o la más reciente transición de la fecundidad. Cuando hablo de más reciente transición, me refiero a partir de la mitad del siglo XX, ¿sí? Después de lo que se conoce como el baby boom, que se registra en muchos países de Europa y Norteamérica. Si uno mira digamos, la mirada larga sobre la fecundidad, a inicio del siglo XIX, o empezando el inicio del siglo XIX, tiene dos transiciones grandes, ¿sí? Una que empieza en la mitad del siglo XIX, una caída muy importante de la fecundidad vinculada a mejoras sanitarias, también cambios en las familias, en la mortalidad, y también un uso, si se quiere, premoderno, rudimentario de los métodos anticonceptivos. Eso, digamos, se había interrumpido, esa caída, por lo que se conoce como baby boom, en la segunda mitad del siglo XX, y después, digamos, sobre la década del 60, vuelve a registrarse en casi todos los países de estas regiones una caída muy importante de la fecundidad, ¿sí? Claro, en la mirada larga no parece tan importante, pero en realidad lleva de casi 3 hijos por mujer a bien abajo de 2 hijos por mujer, que para el largo plazo es un cambio muy importante. Entonces, el modelo tiene como intención capturar estas dinámicas y tratar de explicar este periodo, ¿sí? Y cuáles son los determinantes que están explicando estas tendencias, ¿sí? Que con distintas, con algunas diferencias, estilizadamente podemos reconocer en distintos países de Europa. Entonces, también parte de la motivación cuando yo empecé, digamos, a trabajar en el modelo, tenía como interés en explicar cuáles eran los mecanismos que daban lugar a un resultado como este. Esto es de un paper de Miskila y otros que salió en Nature en 2009. Un resultado muy importante porque en realidad lo que muestra es cómo después de muchos años de estar vinculada la fecundidad, en este caso representada acá por la tasa global de fecundidad, estar vinculada negativamente con el desarrollo, que acá está medido con el índice de desarrollo humano,
lo que ellos muestran es que a partir de cierto umbral de desarrollo, esa relación cambia, ¿sí? Y se vuelve positiva. Es decir, los países con con un índice mayor de desarrollo humano tienden a tener fecundidad más alta. Entonces, digamos, hay distintas teorías de por qué puede ocurrir esto, y la intención también es un poco capturar cuál es la dinámica detrás de esto. Este resultado no solo se registra con el índice de desarrollo humano, también hay una reversión similar con respecto a la participación de la mujer en el mercado de trabajo, y también hay trabajos que muestran un cambio similar cuando se mira exclusivamente el PIB per cápita. Entonces la idea es, ¿cuál es la dinámica a nivel micro que explica el cambio en esa correlación fecundidad-desarrollo? Y ese resultado es importante también porque deja planteado algunos escenarios a futuro que pueden ser alentadores, en el sentido de que si el desarrollo ayuda, ¿no? La abundancia de recursos ayuda a recuperar las tasas de fecundidad, eso podría representar es un escenario positivo a países que tienen tasas de fecundidad que pueden ser preocupantes desde el punto de vista de la estabilidad de algunos sistemas, ¿sí? Entonces, básicamente, digamos, lo primero que ayuda a entender qué está pasando, digamos, qué pasa con las tendencias de la fecundidad en la segunda mitad del siglo XX. Podemos, digamos, empezar a acercarnos a través de entender que hay tres transiciones fuertes que están explicando esos cambios, ¿sí? En este primer panel acá a la izquierda, esto muestra la proporción de mujeres con educación terciaria en Francia, ¿sí? Esto es por corte desde 1925, ¿sí? Observamos hasta 1980 y después proyectamos, ¿sí? Y lo que está mostrando esto es básicamente una revolución, una transición muy importante en lo que tiene que ver con el sistema educativo, ¿sí? Desde la proporción fuera casi cero a una proyección que lleva a que la mayoría de las mujeres va a tener nivel de educación terciario hacia los primeros años del 2000. El otro cambio importante tiene que ver con el mercado de trabajo, que también se ve una tendencia al alza muy importante. La participación, esto lo que muestra es la proporción de mujeres que están activas en el mercado de trabajo, no empleadas, sino activas. Y también esto, digamos, representa esa transición desde un modelo que tenía que ver con un proveedor masculino único a un modelo que tiene que ver con hogares donde hay dos ingresos y donde el tiempo y los cuidados se tienen que organizar de manera muy diferente, ¿sí? No hay un miembro del hogar que está exclusivamente dedicado a tareas no remuneradas. Y por último tenemos otra transición muy importante que tiene que ver con el control, digamos, o la reducción de los nacimientos no planeados. ¿Sí? Acá tenemos la proporción de nacimientos no planeados, esta vez en una mirada de periodo, ¿sí? Y también se ve una reducción muy importante, ¿sí? Esto es la observación y después la línea de la proyección. Entonces, tenemos estas transiciones en la educación, en el mercado de trabajo, que dan lugar a una caída en el tamaño deseado de familia, ¿sí? Al imponer restricciones en el tiempo y en el trabajo de los hogares. Y tenemos una transición de un régimen de fecundidad natural o seminatural, es decir, sin limitación de nacimientos, a un régimen de fecundidad completamente regulado, controlado, ¿sí?
Entonces, esa diferencia entre fecundidad planificada y no planificada es clave, ¿sí? Si uno adopta esa perspectiva y en vez de mirar la tasa de fecundidad, miramos la distancia entre la fecundidad deseada y la realizada, y graficamos, digamos, esa distancia, ¿no? La brecha entre lo alcanzado y lo deseado contra el índice de desarrollo humano, vamos a tener otra perspectiva, ¿sí? Por ejemplo, esto muestra que cuando en el índice de países que ocupan posiciones en ese índice más atrasadas, van a tener un superávit, digamos, van a estar, tienen más hijos, ¿sí? En promedio de los que la gente le gustaría tener, ¿sí? A medida que avanzamos en el desarrollo, digamos, en el índice, tenemos que, es al contrario, entramos en un déficit en el que hay menos, las personas tienen menos hijos de lo que les gustaría tener. Y esto sugiere también eso que sugería el resultado también que mostraba al principio de Mirskila y otros, que cuando a niveles más avanzados de desarrollo hay una vuelta, ¿sí? Es la abundancia de recursos, digamos, disponer de recursos, parecería ayudar nuevamente a acercarse a estar en un equilibrio entre lo deseado y lo alcanzado, ¿sí? O un menor déficit de fecundidad, ¿sí? Entonces, básicamente, como la foto macro es la de estas tres transiciones que tienen que ver con la expansión de la educación superior, con la transición de la fecundidad natural a la fecundidad regulada y con la transición de un régimen de proveedor único a un régimen de ingresos de dos hogares, de hogares con dos ingresos. Esto hace que las personas se vuelvan más similares con respecto a su capacidad de prevenir nacimientos no planeados y no deseados. Y más similares con respecto a sus preferencias por un tamaño dado de familia, ¿sí? Porque son más similares con respecto a sus características, con su participación en el mercado de trabajo y su nivel educativo. Y el movimiento como que se da en dos etapas y en una muy efectivos. Esa expansión de la educación superior contribuye tanto a la fecundidad no planeada como al promover la participación en el mercado laboral. Es decir, que durante todo ese tiempo, esos efectos negativos superan cualquier beneficio. Daniel, se te está escuchando cortado. Asociado a el disponer de mayores recursos, ¿sí? Daniel, a veces si cortás el video... ¡Ay! ¿Lo mataste, Sosa? No, no toqué nada, nada de Cortó. nada. Yo no tengo nada que ver. Cortó el video y todo. Se le debe haber cortado el internet. Sí, estaba bravo. Qué mal ahí lo tuyo, Adri. Sí, o sea, se cortaron los dos contactos que tenía. Andrés, de pronto parar la grabación, ¿no? Mi conexión. Si podés comenzar un poquito antes, buenísimo. Dale. Entonces, básicamente, la idea es que tenemos estas tres transiciones, ¿sí? La expansión de la educación superior, la transición de la fecundidad natural a la fecundidad regulada, y esta transición desde un modelo de proveedor masculino a un régimen de hogares con dos ingresos. Entonces, digamos, en ese primer momento de ganancias, digamos, a nivel educativo y de calidad de vida,
hay una disminución tanto de la fecundidad no planificada, ¿sí? A través de la, digamos, la adopción de métodos anticonceptivos cada vez un poco más eficientes, y la promoción de la participación de la mujer, sobre todo en el mercado laboral. Durante esta primera etapa, los efectos negativos superan cualquier beneficio potencial, porque en realidad el resultado, digamos, o el hecho de que durante mucho tiempo la fecundidad haya estado negativamente vinculada a la abundancia de recursos o al desarrollo a nivel agregado, o al nivel educativo más alto, o al ingreso a nivel individual, es un resultado bastante paradójico, porque uno esperaría que una mayor cantidad de recursos ayudara a alcanzar, ¿no?, el tamaño deseado de familia y tener más hijos. Esto evidentemente no fue así durante mucho tiempo, pero creo que lo que explica, digamos, lo que está en el medio es que ese efecto sobre la fecundidad no planeada. Por eso esa distinción entre lo planeado y lo no planeado es clave. Y es una distinción que en general no se hace en los modelos que se han utilizado para entender esta tendencia. Yo voy a decir un poco más sobre eso más adelante. Pero entonces, la idea es que, o la hipótesis, o lo que trata de capturar el modelo es esta idea de que una vez que se completan estas transiciones, ¿sí?, que la fecundidad o el régimen es un régimen de fecundidad completamente regulada o controlada, la continuación de la expansión educativa y del proceso de desarrollo podría resultar en la recuperación de las tasas de fecundidad, ¿sí? En el sentido de que esos efectos negativos que tenía se minimizan, y los efectos positivos que tenía, pero que no eran visibles, se magnifican, ¿sí? Entonces, esa es un poco la dinámica que vamos a intentar representar. Y lo que decía es que ese resultado que ya les mostraba antes también es importante porque ponen en entredicho una forma de muy largo plazo de entender esa relación entre recursos y fecundidad, ¿no?, que vienen del trabajo de Gary Becker, básicamente, que fue el pionero en modelar la formación de la familia con ideas de la economía. Y básicamente las ideas influyentes en esa perspectiva son esta idea de costo de oportunidad, ¿sí?, que aquellos que tienen más recursos también tienen más costos al tener un hijo, y resignan más cuando tienen que poner su tiempo en cuidados. Y esta idea del trade-off entre cantidad y calidad de los hijos, ¿sí? El problema con estas ideas es que en realidad dependen de asumir que después de un cierto nivel de ingresos, las personas tienen una preferencia negativa por los hijos, por los niños, ¿sí? Entonces, desde un punto de vista teórico no son demasiado interesantes, y además tienen el problema de que para poder acomodar, digamos, esa dinámica en la forma en que se modela en esa tradición, tienen que suponer un control perfecto sobre el proceso reproductivo. Y si tomamos en cuenta, por ejemplo, que esos modelos aparecen en la década del 60, y el uso y la promoción de los métodos anticonceptivos estaba criminalizada en Francia hasta 1967, ¿sí?, y en España hasta 1978, por ejemplo, ¿sí? Entonces, es una abstracción que está demasiado alejada del proceso que intenta entender, ¿sí? Y de ahí esta idea de incorporar modelos más flexibles,
que permitan representar otras dinámicas que no dependen de racionalidad completa y control perfecto sobre el número de hijos. Entonces, digamos, para avanzar hacia un poco cómo funciona el modelo en la práctica, creo que puede ser útil, ya que sé que esta no es una audiencia acostumbrada a temas demográficos, hacer algunas definiciones breves, ¿no? Cuando hablamos de procesos reproductivos, básicamente estamos hablando de la secuencia de nacimientos de distinto orden, ¿sí? Distinta paridad, primero, segundo, tercer, cuarto nacimiento, y las edades de la madre a cada nacimiento. Esa es toda la información que necesitamos. A partir de esas trayectorias reproductivas, o sea, el momento a cada uno de los nacimientos, podemos construir casi todos los indicadores que nos van a interesar, ¿sí? Con las tasas específicas de fecundidad por edad, la tasa global de fecundidad, etc. Entonces, básicamente lo que vamos a modelar son, a nivel individual, estas trayectorias. Si cada una de estas líneas fuera una mujer y cada uno de estos puntos fuera un hijo, y esta es la edad, ¿no? El curso de vida, esto es lo que vamos a estar modelando, el momento en el que ocurren estos eventos, ¿sí? Acá tenemos una cohorte hipotética de 8 mujeres, ¿sí? En la que esta mujer tuvo un hijo antes de los 20 años, ¿sí? Esta tuvo 2, después uno a los 20 y poco, y otro un poco más tarde, y así, ¿no? Con eso vamos a poder construir, por ejemplo, unas tasas específicas de fecundidad por edad, que es un indicador que nos brinda bastante información, en el sentido de que esto muestra la intensidad de la fecundidad a cada edad, ¿sí? Y nos muestra tanto el nivel como el timing, ¿no? Entonces, esto es básicamente lo que vamos a intentar ajustar con nuestro modelo. Vamos a generar trayectorias a nivel individual, vamos a construir, agregar estas tasas específicas, y vamos a intentar simular tasas que sean parecidas a estas observadas, ¿sí? En distintos contextos. Estas son para España, ¿no? Desde el año 1960 hasta el año 2017, si no me equivoco. Sí. Y, digamos, de la sumatoria de estas tasas es donde obtenemos la tasa global de fecundidad, que es un indicador bastante conocido, que quizás es con el que ustedes estén más familiarizados, que es simplemente la sumatoria de las tasas y se interpreta como el número promedio de hijos por mujer que una cohorte hipotética tendría si atravesara por estas intensidades. Entonces, si yo quisiera construir un modelo simple del proceso reproductivo, necesitaría 3 elementos básicos. Necesitaría definir un inicio del proceso, ¿sí? Que hay un candidato, es el inicio de la actividad sexual, pero como es algo difícil de observar, en general se aproxima con el inicio de una unión, o de una primera unión con cohabitación, ¿no? Entonces tengo un proceso que tiene un inicio. Y eso tengo que definir cuándo va a empezar. Después tengo que definir una probabilidad o un riesgo de concebir, ¿sí? Y eso en la literatura se conoce como fecundabilidad, que es la probabilidad de concebir de una mujer en ausencia de prácticas anticonceptivas. Y necesito definir también el periodo de no susceptibilidad, porque además es un proceso que en un momento entra en un paréntesis en el que ese riesgo no juega, se suspende, ¿sí? Y ese es el periodo del embarazo y el siguiente periodo que se conoce como amenorrea posparto, durante el cual no hay capacidad biológica de concebir, ¿no? Y también voy a tener que considerar el cambio en el riesgo de concebir con la edad, ¿sí? Voy a tener que de alguna forma modelar cómo evoluciona, ¿no? Cómo decrece esa capacidad de concebir a medida que avanza la edad.
Entonces, con esos tres elementos yo podría definir un modelo muy simple en el que puedo simular una mujer, ¿sí? Que nace en mi población simulada. Genero un tiempo de espera hasta la unión, ¿sí? Que es donde va a empezar el proceso reproductivo. Hay una unión, y ahí podría definir, en base a ese riesgo, esa fecundabilidad, podría definir un tiempo de espera hasta el nacimiento, ¿sí? Teniendo en cuenta el periodo de no susceptibilidad. Y con esos elementos podría generar un primer nacimiento, que en este caso, en este ejemplo hipotético, es a los 22 años, y podría, de esa forma, ¿sí? Teniendo en cuenta el periodo durante el cual el proceso se pone en paréntesis, digamos, podría enganchar distintos nacimientos y generar una trayectoria, ¿sí? Y estaría acá en un régimen de fecundidad natural, es decir, acá en este modelo no hay ninguna intención de controlar en ningún momento o ningún objetivo, ¿sí? De tamaño de familia deseado. Simplemente es un proceso que está gobernado por esa probabilidad y se acaba, digamos, cuando se acaba la edad reproductiva. Digamos que, como decíamos, ya hacia la segunda mitad del siglo XX estamos bien entrados en un régimen de fecundidad regulada. Si bien los métodos más modernos anticonceptivos aparecen sobre el 60 y 70 o se popularizan en esas décadas, ya estamos en un régimen de fecundidad donde hay evidentemente un control avanzado del tamaño de familia, ¿no? Entonces, a esos tres elementos básicos voy a tener que incluirle, o también voy a tener que pensar y modelar el número deseado de hijos, ¿sí? Una idea de tamaño de familia buscado, una meta, en el cual después de alcanzar ese objetivo, las personas van a tomar acciones o van a redoblar los esfuerzos para evitar nacimientos adicionales. Y voy a tener que pensar también en modelar la decisión de cuándo tener un hijo o un hijo adicional y cuáles son los determinantes de esa decisión, ¿no? Y además voy a tener que pensar en cuál es el riesgo de concebir en presencia de métodos anticonceptivos, ¿sí? Entonces, básicamente, en el modelo definimos un número deseado de hijos que digamos, aparece o se forma cuando ocurre la unión, ¿sí? Que va a ser el inicio del proceso. Se genera un número deseado de hijos, ¿sí? Y ese número deseado de hijos nosotros lo hacemos depender de el número promedio de hijos deseados por las mujeres en edad reproductiva en ese momento de la unión de la mujer que estamos simulando, digamos. Y eso representa un poco la norma o lo que es el tamaño de familia deseado, el ideal o la norma en el momento que la mujer se une. También va a depender de la participación en el mercado de trabajo, ¿sí? Y digamos, el supuesto acá es que cuando una mujer participa activamente en el mercado de trabajo, va a tender a tener a desear un número menor de hijos al que indica la norma, ¿sí? Y eso es lo que va a ayudar a que el tamaño de familia cambie con el tiempo, ¿sí? Y también lo vamos a hacer depender de la proporción de mujeres con el mismo estatus de actividad en el mercado laboral. En el sentido de que si ya ese promedio o esa norma que estamos representando viene de una población en la que todas las mujeres trabajan, entonces si una mujer trabaja, va a tomar esa norma y no va, digamos, a restar o a generar una distancia con esa norma.
Y esto, como decimos, es ese modelo muy simple. Lo que va a hacer es que a medida que la proporción de mujeres que participan activamente en el mercado de trabajo crece, eso va a empujar a la baja el número deseado, o el tamaño deseado de familia. Esto va a tener, en términos prácticos, lo que hacemos es tomar ese número de una distribución gamma, en este caso, truncada, y hacemos depender la media de esa distribución gamma de estas cosas que les mencionaba antes. El número promedio de hijos por mujer, el estatus de participación en el mercado de trabajo y la proporción de otras mujeres en ese momento que tienen la misma característica de la mujer que estamos simulando. Y acá vamos a tener un primer parámetro que vamos a tener que estimar, que es el desvío máximo, ¿sí? El desvío máximo que se puede reducir de acuerdo a este otro término, ¿sí? Entonces, ahí tenemos como las preferencias, o esa idea de objetivo o preferencias en el largo plazo, ¿sí? Por un tamaño deseado de familia determinado. Que evidentemente en el modelo vamos a asumir que se forma una vez y que es estable. Esto obviamente no es como las cosas suceden en el mundo real, pero es una aproximación que nos permite hacer unas distinciones que son importantes, ¿sí? Evidentemente ese número es mucho más borroso en la práctica para las personas y puede cambiar en el tiempo. En el modelo vamos a asumir que se forma una vez y se mantiene, ¿no? Entonces, lo otro que teníamos que considerar es la decisión, ¿sí? De tener un hijo en qué momento, ¿sí? Y esto lo vamos a aproximar con la intención que va a representar la probabilidad de una mujer o una pareja en el modelo de tener un hijo en un determinado año, en un periodo de 12 meses. Y esa intención la vamos a vincular de vuelta al mercado laboral y vamos a hacer que esa intención, que esa probabilidad sea menor cuando los dos participan del mercado de trabajo, pero vamos a hacer que esa penalización que implica participar en el mercado de trabajo sobre la intención de tener un hijo adicional, se reduzca a medida que crece el nivel educativo. Y esto tiene que ver con la idea de incorporar también no solo los aspectos que vinculan negativamente el nivel educativo o como un proxy, digamos, de acceso a determinados recursos, no digamos, modelar solo los aspectos que lo vinculan negativamente, sino también los que lo vinculan positivamente, ¿sí? Y esta idea es que a mayor cantidad de recursos y de información, existe la posibilidad, por ejemplo, de contratar cuidados, de tener horarios laborales más flexibles, de tener distribuciones de trabajo no remunerado dentro del hogar, que son un poco más favorables a tamaño de familia más grandes. Entonces, ahí incorporamos esta idea de que la educación y el incremento de recursos también puede tener un efecto positivo sobre la fecundidad. Y también lo vamos a hacer depender desde el tiempo, desde el último nacimiento, ¿sí? Esto es muy estándar. O sea, a medida que nos alejamos del último nacimiento, vamos a tener, se va a recuperar la intención. Entonces, lo que va a pasar es que vamos a definir si hay una decisión, ¿sí? Esa va a entrar en juego, vamos a tomar un tiempo de espera hasta el evento que va a salir del riesgo definido por la fecundabilidad, digamos, en ausencia de prácticas anticonceptivas, y si no hay una decisión, igual va a haber un riesgo, que es la fecundabilidad residual, ¿sí? Que es el riesgo en presencia de acciones anticonceptivas que pueden ser no efectivas. Entonces, ahí vamos a poder diferenciar entre nacimientos planeados y no planeados, que era una de las claves que teníamos para interpretar
el cambio en este periodo que estamos analizando. Esta probabilidad también va a tener una expresión, digamos, vamos a tener otros parámetros que estimar, como la tasa a la que decae la penalización sobre la intención a partir de que crece el tiempo, la distancia con el último nacimiento, y también la forma en que la educación también ayuda a reducir esa penalización sobre las intenciones de tener un próximo hijo. Y el último elemento, digamos, era esta idea de que cuál es el riesgo cuando hay, el riesgo de tener un nacimiento no planeado, ¿sí? La fecundabilidad residual, ¿sí? Y esto básicamente lo vamos a aproximar de esta forma, con una función logística, que también va a tener una serie de parámetros que vamos a tener que estimar, y en el tiempo lo que vamos a representar es esta idea de difusión de los métodos anticonceptivos, ¿sí? Que esto también, siguiendo la literatura, siempre se modela como un proceso de difusión como otras tecnologías. Y también lo vamos a hacer depender de los años de educación, ¿tá? También entendiendo que cuanto más información, en general, mejor uso y acceso más rápido a métodos anticonceptivos. Entonces, el modelo va a recibir básicamente unos inputs. El nivel educativo y la participación del mercado de trabajo van a venir de distribuciones empíricas, ¿sí? Observadas en la perspectiva de corte. Es decir, vamos a tener la distribución de los niveles en 3 niveles, digamos. El nivel educativo en 3 niveles, y después la participación en el mercado de trabajo por nivel educativo, ¿no? Y también vamos a tener como input la tasa de mortalidad, ¿sí? Para generar un régimen de mortalidad en la población que vamos a simular. Los eventos que vamos a simular son estos 4. Se va a ver un inicio, como decíamos, del proceso que va a empezar con la unión. Va a haber la decisión, que va a ser un evento, porque eso nos va a servir para actualizar la intención, esa probabilidad de la que hablamos, y nos va a servir para actualizar también el riesgo, que va a ir cambiando con la edad. Y vamos a simular los nacimientos y las muertes, ¿no? Eso es todo lo que vamos a hacer. Y como resultado vamos a obtener esas trayectorias reproductivas, ¿sí? Para las cortes de nacimiento de mujeres nacidas entre 1910 y 2016. ¿No? Y eso nos va a permitir, como les decía, agregar esas trayectorias a nivel individual y construir, por ejemplo, unas tasas específicas de fecundidad que vamos a poder comparar con las tasas observadas, ¿sí? Entonces, quizá con un ejemplo, ahora sí que tenemos, digamos, el modelo completo. Se termina de entender mejor cuál es la forma en que opera el modelo. Tenemos una mujer que nace, ¿sí? en la simulación, ahí se le asigna un nivel de educación de acuerdo a estas trayectorias, de acuerdo a estas distribuciones empíricas, y un nivel de actividad en el mercado de trabajo que también va a venir de datos, ¿no? Ahí vamos a generar un tiempo a la unión, ¿sí? Para el cual también vamos a definir una distribución, y un tiempo a la muerte, ¿no? Ese tiempo a la muerte va, en este caso, en este ejemplo, no ocurre antes de que termine el periodo reproductivo, pero puede ser que ocurra antes, digamos, y trunque el resto de la trayectoria. Solo observemos a esa mujer hasta una determinada edad. Entonces, básicamente en este caso tenemos ese tiempo de espera hasta la unión, que esa unión ocurre a los 26 años. En ese momento se genera el tamaño deseado de familia, y empieza a correr el riesgo, tanto el riesgo de un
nacimiento planeado como un nacimiento no planeado. Y vamos a tener este otro evento, ¿sí? Que nos va a servir para ir actualizando esa intención, ¿sí? Si no tenemos un nacimiento dentro de los 12 meses, entonces a los 12 meses va a haber una nueva decisión, ¿sí? Y eso va a servir para actualizar el riesgo también y la probabilidad con la que van a decidir si tener un hijo o no dentro de los 12 meses siguientes. En este ejemplo tenemos que el primer hijo ocurre a los 29 años, después hay un periodo de 6 meses de no susceptibilidad, y el proceso vuelve a empezar, digamos, cuando ella tiene 30 años, y hay un segundo nacimiento a edad 33, un tercer nacimiento a edad 34, no, perdón, un tercer nacimiento a edad 37, ¿sí? En este caso, como ejemplo, podemos decir que este segundo nacimiento puede ser no planeado, ¿sí? Y el tercer nacimiento es no planeado y también no deseado si pensamos que esta pareja tenía como objetivo 2 hijos por mujer, ¿sí? Entonces, cualquier nacimiento fuera del segundo va a ser considerado no deseado. Entonces, esto básicamente lo expresamos en un algoritmo que nos va a ir generando eventos, ¿sí? Es una simulación de eventos discretos en el que vamos a tener tiempos de espera hasta unos eventos y vamos a ir generando estos eventos, nacimientos, las muertes, la actualización de la formación de la unión y la actualización del riesgo y de la decisión. Como decía, vamos a tener unos cuantos parámetros para estimar. Algunos vamos a poder fijarlos utilizando información de la literatura y estudios anteriores, y otros vamos a tener que estimarlos, ¿sí? En este caso vamos a estimar 9 parámetros. Para estimarlos, el contexto en el que estamos trabajando, digamos, es el de un modelo que es un modelo computacional de simulación relativamente complejo para el que no podemos derivar una expresión para la función de verosimilitud. Pero sí podemos simular resultados de nuestro modelo a partir de unos valores de los parámetros. Entonces, ese tipo de contexto es donde aplica estas ideas de métodos de estimación que no dependen de la función de verosimilitud, ¿eh? Y en particular la idea de computación bayesiana aproximada, que básicamente tengo una audiencia de estadísticos, así que con total humildad voy a intentar explicar cómo funciona esto, pero básicamente lo que va a pasar acá es que vamos a tomar una combinación, ¿sí? Del espacio de parámetros, vamos a tomar combinaciones de parámetros. Primero vamos a asumir que tenemos una observación, ¿sí? En este caso tenemos, por ejemplo, unas tasas específicas de fecundidad observadas, ¿sí? Representadas por este punto azul. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es tomar combinaciones de parámetros, simular resultados de nuestro modelo, que van a ser estos puntos rojos y verdes, ¿sí? Y aceptar los puntos que estén dentro de una distancia desde esa observación que tenemos, ¿sí? O sea que vamos a aceptar las simulaciones generadas por valores de parámetros que se acerquen a nuestros datos, ¿sí? Y básicamente lo de aproximado viene por la idea de definir esa distancia, ¿sí? Porque esto va a ser más o menos aproximado a esa estimación de acuerdo a esa distancia, si esa distancia la definimos
o con cuán larga sea esa distancia desde nuestros datos. Entonces, esto básicamente nos va a permitir identificar las combinaciones de parámetros que reducen o que minimizan la distancia con nuestros datos. Como nosotros tenemos un modelo que es muy costoso de computar y de evaluar, digamos, cada vez que queremos generar un resultado de ese modelo, lleva mucho tiempo, porque en realidad estamos generando eventos individuales, en trayectorias individuales para muchas cortes, ¿sí? Entonces, cuanto más grande sea la población inicial, ¿sí? Más tiempo va a llevar esa simulación. Entonces, adoptamos algunas ideas que permiten ahorrar ese tiempo en computación y recursos. Básicamente, este algoritmo depende de que podamos evaluar el modelo en muchas combinaciones de parámetros. Y nosotros lo que vamos a intentar hacer es evitar evaluarlo tantas veces, ¿sí? Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es tomar una muestra del espacio de parámetros y vamos a computar esa distancia entre lo observado y lo simulado, ¿sí? Y vamos a usar esa muestra de locaciones en el espacio de parámetros para mapear, para modelar la relación entre los inputs y la distancia, ¿sí? entre los valores de los parámetros y la distancia entre lo observado y lo simulado. Y vamos a modelar esa relación usando un modelo no paramétrico, ¿eh? Entonces lo que vamos a hacer a continuación es tomar una nueva muestra del espacio de parámetros y esta vez usar nuestro emulador, ¿sí? Que emula la relación entre inputs y outputs en el modelo original, para generar predicciones, ¿sí? Y en base a esas predicciones vamos a decidir en qué región del espacio de parámetros vamos a seguir explorando. La idea es que esto nos ayude a ubicar el espacio, la región, en el espacio de parámetros donde se ubican esos mínimos que estamos buscando, ¿sí? Se ubican las combinaciones que minimizan la distancia entre el observado y lo simulado. Vamos a obtener entonces esas nuevas locaciones que vamos a explorar y vamos a computar la distancia. Ahora sí vamos a correr el modelo en esas nuevas locaciones y vamos a agregar esa información a nuestro emulador, que va a ir mejorando, ¿sí? Con cada iteración del algoritmo. Y esto nos va a permitir recuperar los valores, ¿sí? Las combinaciones de parámetros que minimizan esa distancia. Nosotros la distancia la vamos a medir en relación a distintas dimensiones de los datos, ¿sí? Tenemos las tasas específicas de fecundidad por edad, pero también tenemos información observada sobre el número deseado o ideal promedio de hijos, ¿sí? Y también tenemos información sobre el nivel de fecundidad por nivel educativo, y tenemos información sobre la proporción de nacimientos no planeados, en este caso solo para Francia, que siempre fue un país que tuvo cuestas de fecundidad muy buenas y que es de los pocos que tienen información detallada sobre esto, que es bastante difícil de observar en otros contextos. Y esto es el ajuste del modelo a esos datos observados, ¿sí? Los puntos negros más oscuros son las tasas de fecundidad por edad observadas, en 1960, 1980, 2000 y 2016, y los grises son los simulados, ¿sí? Y esta es la combinación de parámetros que minimiza esa distancia, ¿sí? Entonces, digamos que el ajuste del modelo es bueno, digamos, dentro de su simplicidad. En el caso de Francia, por lo menos,
es bastante razonable. Después tenemos el ajuste con respecto a los nacimientos no planeados, el ajuste con respecto a los nacimientos no deseados y el ajuste con respecto a el tamaño deseado de familia. Y este es el ajuste con respecto a la tasa global de fecundidad. En realidad es la misma información que tenemos acá, porque esto es simplemente la sumatoria de las tasas, pero bueno, también estamos acostumbrados a este indicador. Obviamente el modelo no captura como debe ser, creo, no captura todas las idiosincrasias de los datos, sino que captura, además, algunos de estos movimientos tienen que ver con efectos de periodo que el modelo no puede capturar bien. Pero el ajuste es razonable. Entonces, básicamente esa es cómo funciona el modelo y qué tipo de resultados podemos extraer. Ahora les voy a contar brevemente, si tengo 10 minutos más, tres ejemplos de cómo hemos utilizado este modelo en distintos proyectos. En un primer proyecto con Nicolás Todd, digamos, hicimos esto que acabo de hacer yo, una presentación del modelo, pero también le dimos contexto dentro de la tradición de modelos del proceso reproductivo en la disciplina, en la demografía. Y digamos, este artículo está en proceso de revisión. Lo interesante fue que durante todo el proceso de desarrollo del modelo, yo siempre sentí que tenía pocos lugares donde apoyarme, ¿no? Y había pocas cosas similares, hasta que fui encontrando literatura que era bastante antigua, ¿sí? Entonces tiramos un poco más de esa cuerda y nos encontramos con que efectivamente esta idea de modelos mecanísticos y microsimulación del proceso reproductivo tuvo un periodo de auge bastante importante en la década del 50, 60, 70. Bueno, 50 quizá era más teórico-matemático, ¿no? Pero cuando empiezan a aparecer las primeras computadoras y las primeras microsimulaciones se pueden, digamos, manejar en computadoras, las primeras computadoras, hay como un impulso fuerte. Pero eso desaparece hacia la década de los 80. Y eso tiene que ver, digamos, el problema de eso es que en general en la disciplina hay como una fragmentación y una desconexión entre cómo se formula una teoría, que se formula verbalmente, entonces después es muy difícil testearla con los métodos empíricos, ¿sí? Porque básicamente el enfoque dominante es el enfoque de la regresión, ¿sí? que tiene limitaciones a la hora de testear mecanismos y ideas teóricas que vayan más allá de la correlación, ¿sí? Entonces, básicamente, un poco las causas de esa desaparición las rastreamos y en base también a gente que ha reflexionado sobre el tema, la universalización de los microdatos, ¿sí? y las técnicas para analizarlos, además de los paquetes estadísticos, ¿no? que lo hacen más fácil. En demografía es muy prevalente el modelo de regresión de Cox, por ejemplo. Y eso son modelos increíblemente útiles, pero que también actúan a veces como especie de invasora que no deja crecer otro tipo de enfoques alrededor, ¿no? Entonces creo que parte de esa desaparición tiene que ver con que la posibilidad de acceder a unos datos, a unos microdatos de un censo, de una encuesta, modelarlo con un modelo estadístico en un paquete estadístico estándar y poder generar un resultado de investigación, cambió los incentivos para los investigadores y desarrollar un modelo de este tipo
se hizo arduo y poco eficiente, digamos, con poco retorno, ¿no? Entonces, ese por un lado como la abundancia de datos y la capacidad de analizarlos, y como un paso de modelar procesos a modelar datos. Y el otro problema en realidad viene de los modelos en sí, que en realidad nunca incorporaron la fuente de variabilidad más importante en un contexto de fecundidad regulada, que son justamente las preferencias y las decisiones, ¿sí? Eran todos modelos que se limitan a entender o analizar las relaciones entre las distintas cantidades y los elementos fisiológicos, pero no determinantes, que era lo que le interesaba también a la gente en ese momento. Entonces, brevemente, en ese artículo lo que hacemos es como hacer una historia de ese desarrollo y plantear que quizá hay una posibilidad de una vuelta a los modelos computacionales del proceso reproductivo a través de la popularización de enfoques como los modelos basados en agentes, que permiten modelar cosas que exceden ese esquema de transiciones entre estados, ¿sí? Por ejemplo, decisiones, preferencias, bueno, el avance en la computación, obviamente, y las herramientas de programación que hacen que sea más fácil implementar y computar un modelo de este tipo, y estas técnicas como la computación bayesiana aproximada, que hacen posible analizar el modelo, ¿no? Que no sea un trabajo tan artesanal, sino sistematizar la estimación, la incertidumbre, el análisis de la incertidumbre y comparar modelos. Bueno, después básicamente presentamos el modelo y los resultados, que son similares a los que yo presenté acá, en este caso para España, y dejamos el código disponible para poder reproducir estos resultados. Sí, Natalia, tú. Sí, pero podía esperar que los 10 minutos que pediste, que te quedan un par de transparencias, hablo al final. Ok. El otro trabajo que tenemos es un trabajo que se publicó en unos proceedings de una conferencia, que ahora queremos llevar a un artículo de una revista. Y básicamente lo que hacemos en este caso es simular trayectorias reproductivas del modelo, ¿sí? Sabiendo que conocemos el conjunto de mecanismos que dan lugar a esos datos, ¿sí? Sabemos el mecanismo de generación de datos, y lo que hacemos es aplicar a esos datos simulados los mismos modelos estadísticos que se aplican a unos datos observados para reproducir unos resultados en particular, ¿sí? Y la idea es, la pregunta es si podemos, a partir de esos datos simulados, reproducir los datos, los resultados que se obtienen a partir de datos reales observados. Entonces, los datos estos observados, reales, que queremos reproducir, vienen de un paper que también es bastante importante en la literatura, de Krafdal y Rinfus, en el que muestran, con datos de Noruega, cómo las cortes, y acá hay distintas, acá en este eje tenemos las cortes, y acá tenemos el riesgo relativo, ¿sí? De la transición en segundo hijo, y la referencia es las mujeres con menor educación. Entonces lo que están mostrando acá es que hay una convergencia con el tiempo, ¿sí? Es decir, se reduce el gradiente negativo de la fecundidad, o sea, hay menos distancia entre niveles educativos. Y lo mismo para educación secundaria, esto para educación terciaria. Entonces, nosotros lo que pensamos es, nosotros tenemos unos datos simulados, podemos aplicar este mismo modelo al través del que se obtienen estos, que son coeficientes de regresión, y comparar si obtenemos algo similar, sabiendo de que en esos datos simulados nosotros conocemos
el mecanismo que lo genera. ¿Sí? Cosa que no conocemos en unos datos observados. Entonces, simulamos el modelo y en este caso, en vez de tomar unas tasas como resultado, vamos a tomar una base de datos, vamos a sacar de trayectorias reproductivas con información sobre la corte, el tamaño deseado de familia, la educación y la participación en el mercado de trabajo de esas mujeres que vamos a simular. Y vamos a asumir que la educación tiene un efecto positivo en la intención de tener, en la probabilidad o en el riesgo de tener un hijo. Además de los otros efectos negativos indirectos. Y esto, ¿sí? Estos son los datos, los resultados a partir de datos observados, y estos son los resultados nuestros a partir de datos simulados. En este caso nosotros tenemos una categoría para el nivel secundario, por eso acá tenemos dos líneas sobre lo observado y una sobre lo simulado. Pero básicamente los resultados muestran que efectivamente en esa población que simulamos, a partir de un mecanismo de datos que conocemos, también podemos generar resultados similares. Y en este caso, dale. Cierro, 5 minutos, o 2 minutos. En este caso tenemos de vuelta el riesgo relativo de la transición al segundo hijo y al tercer hijo para mujeres con educación terciaria en relación a mujeres con educación primaria. Y lo que hacemos es, si nosotros tenemos más información, que nosotros en los datos simulados la tenemos, ¿qué pasa si incorporamos esa simulación? Y si controlamos, por ejemplo, por la participación en el mercado de trabajo. Y ahí vemos que desaparece ese gradiente negativo. ¿Sí? Y lo mismo si controlamos por el tamaño deseado de familia. Entonces, un poco la lógica de este trabajo es mostrar cómo este resultado también puede venir de que no disponemos de toda la información para representar la heterogeneidad de esos individuos que estamos modelando. Básicamente, si contáramos con información, otra información, más allá del nivel educativo, ese gradiente negativo desaparecería. Y esto es lo que voy a simplemente mencionar. La idea también es aplicar el modelo a proyecciones, ¿sí? Proyectar la fecundidad utilizando datos de DHS para generar escenarios a futuro. Proyecciones que ya lo hemos hecho para algún país europeo, pero que nos gustaría trabajar con estos datos de DHS, que son unas encuestas muy buenas, que a veces sustituyen, durante mucho tiempo sustituyeron los censos en muchos países, que tienen información sobre fecundidad muy detallada y que nos van a permitir esto, quizá ajustar el modelo mejor de lo que podemos hacerlo en el contexto de datos de países más desarrollados. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Daniel. Muy buena la presentación. Al principio hay unos datos que la verdad que realmente me sorprenden del mundo de la fertilidad. Y bueno, abrimos el marco de preguntas. No sé si Natalia, no la vi, pero capaz que ya tenía ganas de... Tengo la manito levantada hace rato. Bueno, primero sí, gracias por arrancar el seminario del Siesta, gracias a Andrés que está organizando por segundo año consecutivo este seminario que está buenísimo. Y bueno, recién me entero que Daniel, gracias a Daniel por presentar, ya lo dije, pero es investigador asociado del IESTA, no lo sabía, pero puede ser que esté en los 500 correos que tengo que responder, que hace un mes que no los abro. O sea que, bueno, bienvenido al IESTA en esta modalidad virtual, y bueno, capaz que en alguna otra oportunidad nos encontramos en Zoom o no sé en qué otra instancia. Tengo varias preguntas, pero algunas de ellas las fuiste respondiendo en las 49 transparencias que tenías, nomás para decirte, te pasaste de tiempo, no. Y Natalia. para pelear. No, igual, re interesante. Yo no trabajo en estos temas, pero me resulta como muy interesante lo que planteás.
La primera era sobre los datos, decís que obviamente que es clave la reproducibilidad, y decís que tiene el repo en Git y GitHub. Estaría bueno que compartieras el repositorio, así se podría colaborar en algún sentido. Me parece que hicieron un trabajo de exploración como inicial, pero me parece que una de las cosas que a mí me gustaría, o que yo haría, es trabajar más en la covariabilidad de otras cosas, como que estás buscando la explicación, creo entender, de la fertilidad, pero te falta como el análisis de la covariación, o sea, o incluir también, o sea, lo que me parece es que incluir interacción entre variables. Por ejemplo, cosas que a mí me parece, o vos estuviste mostrando que este es un modelo sencillo, que fueron incluyendo la de la madre y otro tipo de datos. Si existiera la información, a mí me parece que podría ser interesante incluir la edad de la madre, la interacción entre edad de la madre y el nivel educativo máximo alcanzado, cuándo tuvo el primer hijo, ¿no? Eso que vos decís que lo incluiste, pero como que le falta interacción, me parece. O sea, que eso, después otra cosa, y así como otras cosas que me parecen como importantes, que son, existe un sistema de seguridad en el país que estás analizando que financie un sistema de cuidados que permita que la gente tenga hijos, que realmente, imagínate hoy en la situación en la que estamos, ¿no? La vida misma. Según la CEPAL y otros estudios, dicen que las mujeres hemos retrocedido 10 años en el desarrollo porque nos tenemos que poner al hombro el sistema de cuidados por el sistema en el que estamos. Podrá ser verdad, mentira, habrá que analizar. Pero también nos hacemos cargo del cuidado de adultos mayores que, o sea, en este contexto de pandemia quedás, si no tenés un sistema de cuidados, un sistema familiar que te sustente, estás en el horno. Y yo digo, en la experiencia personal y lo que veo a mi alrededor, más allá de que no tengo datos y evidencia para hacerlo, lo veo. Obviamente que hay que buscar información para hacer sacar esas conclusiones. Otra cosa que me parece que estuvo bueno, que vos tenés ahí una visualización donde tenés una splina, un modelo no paramétrico para ajustar la relación, creo que es entre el IDH y la fertilidad, y tenés los puntitos con los distintos países, y como que tenés visualizaciones que te dicen una cosa, pero no están, o me parece a mí, que no se están incorporando en el modelo, como ese que tenés como clúster, ¿no? Tenés los países ricos arriba como más apelotonaditos, y después abajo hay países que parecen como que son más pobres, y hay mucha más variabilidad ahí. Capaz que eso se podría incorporar en el modelo con agrupamiento, ¿no? O sea, decir países ricos, países pobres, por zona, ¿no? Zona geográfica, alguna cosa. ¿Qué es lo que estás diciendo que están pensando hacer con la información georreferenciada, hacer modelos predictivos que tengan? Me parece que iba por ese lado. Y otra cosa otra cosa que me parece que podría estar interesante, no sé si hicieron algo, digo, estoy hablando mucho, pero vos respondés después lo que quieras, ¿no? Pero son las cosas que me quedaron ahí, no quiero pudrir a nadie más, pero este efecto pre y post pandemia, por eso que te acabo de decir, de si hoy en día uno piensa, tengo un hijo, y no, la verdad con el desborde y todo lo que hay, o sea, me compro un gato y a ver si sobrevive. Digo, medio violento lo que digo, pero es real. O sea, analizar pre y post pandemia y ver si esto que estoy diciendo de las mujeres retrocedieron o no, es como algunas preguntas que me surgen de todo esto que decís. Me encantan los datos, quiero mirarlos, van a tener deberes los estudiantes del curso sobre estos datos, así que Molina, prepárate para trabajar. Bueno, no digo más nada, si querés responder lo que quieras, y si no, Sí, después... no, buenísimo, me parece genial, reflexiones muy interesantes. Una cosa más, Sí. me parece que, digo, Nacho no va a hablar ahora porque no sé, pero me parece que encaja bien este tipo de modelos en un modelo jerárquico bayesiano, ¿no? Que vos tenés como pila de información previa y aparte estás con esto del ABC. Nacho, que está ahí por ahí, él trabaja en eso, es un verdadero bayesiano porque hace Bayes cuando Bayes no tendría que ser usado, y yo soy trucha porque lo uso solo cuando podría ser, pero en realidad me parece que ahí puede haber como pila de cosas para agregar, porque es como que entra bien la lógica, el agrupamiento y ese estilo de cosas. Genial, genial. Bueno, muchísimas gracias. Disculpas por el tiempo, obviamente me costó ir monitoreándolo. Pero esto como esa primera
impresión de que faltan cosas en el modelo es como una urgencia que es muy entendible y siempre, digamos, siempre sucede que queremos incorporar más, ¿no? Más complejidad, más interacción, más variables, más aspectos. El problema es que con el tiempo, una vez que después tenés que estimar el modelo y mandarlo a un clúster y que demora una semana y que vuelva y que tenés que lidiar con los 9 parámetros que estás estimando y explicarle a la gente lo que significan, te vas desencantando de la idea de complejidad muy rápidamente, ¿no? Entonces, es verdad que después vas apreciando cada vez más el poder representar lo esencial con los mecanismos más simples posibles. Dicho esto, al modelo obviamente le faltan muchísimas cosas, entre las que vos muy bien señalás, como quizá más interacción, y también esto que decís de contexto, digamos, alguna forma de representar el contexto que ahora lo capturamos solo indirectamente. Pero nada, y bueno, después obviamente la invitación a colaborar y trabajar en esto totalmente abierta, y si alguien que conozca de ABC y métodos bayesianos, genial, porque digamos, yo también he intentado colaborar con personas que se ocupan de estos temas, pero siempre otras miradas van a agregar ahí en ese sentido. Así que muchas gracias. Una cosita más. Sí, Sí. obviamente que agregar complejidad a un modelo cuando en realidad no aporta mucho más, no está bueno, y que obviamente es preferible siempre un modelo más simple, ¿no? Yo estoy de acuerdo con eso. Y lo que vos decís, un modelo tan complejo que me lleva 100 horas y tiene otras complicaciones computacionales que la verdad que a mí no me gusta meterme, digo, también está esa cuestión que en trabajo colaborativo hay gente que le gusta meterse en eso, que trabaja con grandes volúmenes de datos, que hace profiling de cosas, y en realidad vos no tenés que estar en todo, como ese estilo de cosas que ahí surge la colaboración. Y Tal justo después podemos hablar del bayesiano, que se tiene que ir, por eso no está hablando. Perfecto. Gracias a ti. Lucía. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias, Daniel. A todos. Bueno, sí, yo creo que mis comentarios, o mi duda va medio por el lado de que planteaba Natalia, pero capaz que no necesariamente lo tenés que introducir en el modelo, pero sí está bueno, como cuando introducís el tema, como dar un contexto de cuáles son tipo otras variables que juegan o que pueden estar explicando, después capaz generar. Pero por ejemplo, a mí me generó dudas cuando presentaste al inicio que decías algo así de que en las últimas fases, países más desarrollados vuelven a tener como tasas de natalidad más altas que otros, me generaba un poco de duda, bueno, ¿y eso se da igual en todos los estratos económicos, por ejemplo, o es más en algunas mujeres o es porque, por ejemplo, hay mucha inmigración y se da sobre todo en los estratos más bajos y no necesariamente, no sé si se entiende un poco la pregunta, como que creo que está bueno contextualizarlo un poco por estrato socioeconómico y ver si en todos es igual la evolución. Y otra variable que me parece que puede ayudar como para esa desagregación y en el deseo ese que estabas midiendo es el ingreso de la familia, que no sé si es porque se te superpone mucho con el estado o no laboral de la persona que no lo incorporás, pero tal vez el ingreso de todas las familias sea como una variable así medio de control. No sé, me parece. Totalmente. Y después, eso de las legislaciones, la evolución de las legislaciones laborales en cuanto a licencias por maternidad, paternidad, no sé, por ejemplo, ahora en Nueva Zelanda van a tener hasta licencias por pérdidas perinatales. No sé, ese tipo de cosas creo que sesgan mucho también después como las decisiones. Y que en ese tiempo tan largo que agarrás, capaz que estaría bueno ponerlas como en el contexto. Tal cual. Tal cual. Eso lo capturamos indirectamente a través de... viste que el nivel educativo, digamos,
a medida, perdón, la participación en el mercado de trabajo, a medida que crece la proporción de mujeres que participan en el mercado de trabajo, eso empuja a la baja el número deseado de hijos, ¿sí? Indirectamente, cuando, digamos, algunos países, por ejemplo, y eso también conecta con el primer punto que vos levantabas, si hay más facilidades, digamos, y las personas individualmente no tienen que asumir toda la carga del cuidado de los hijos y del costo del cuidado, y eso está más socializado con los países, por ejemplo, que tienen sistemas de bienestar más desarrollados. Eso va a hacer que la penalización, digamos, sobre el tamaño de deseo de familia sea menor en esos contextos, en los que hay más apoyo. Entonces, el modelo lo capta indirectamente, pero obviamente pensando en avanzar hacia otras versiones del modelo, eso está muy presente. Como siempre, de vuelta, como mantener la idea de dónde venimos, ¿no? Y de lo que estamos intentando mejorar, y que a veces también es difícil digamos, hacerse cargo de todos los temas que son interesantes y relevantes, pero evidentemente eso está en primera línea. Y sobre el ingreso, es real que nosotros aproximamos con la idea de recursos o estatus social o nivel socioeconómico con la educación. Pero esto es también por un tema de la expertise en el manejo de algunos datos, ¿sí? Yo tengo menos experiencia en el trabajo con datos de ingreso y no tengo tan claro cuáles son las series largas de ingresos, pero evidentemente sería una variable que agregaría totalmente información distinta a la que estamos manejando, porque la educación es un proxy bueno del ingreso hasta cierto punto que deja de serlo. Pero muchas gracias. Gracias, Lucía. ¿Alguna pregunta más? O sea, tenemos la sala disponible hasta 15:30, así que alguna pregunta cortita podría entrar con una respuesta también corta. ¿Yo? Gastón, Dale. sí. Hola Daniel, mucho gusto. Nada, me gustó la presentación. Algunos comentarios van en el sentido de Natalia y de Lucía, pero creo que la contestaste. Sobre todo lo que te hizo Lucía es las variables de desarrollo, de ingreso, están en el modelo indirectamente. Es el nivel educativo y Por la el nivel participación en el educativo. mercado de trabajo. Sí. Bien. Después son dos preguntas nada más. Una es cómo miden, por curiosidad, cómo se mide la fecundidad no deseada. Porque si me preguntás cuántos hijos querría tener, fácil de contestar. Pero si me decís, tenés más hijos de los que querrías tener, ahí el razonamiento siguiente es cuál de los hijos no querría tener. Totalmente. Es complicado. Hay unos sesgos importantes, obviamente. Eso se pregunta. Hay encuestas, por ejemplo, las DHS, se pregunta. Digamos, no se individualizan los hijos, pero sí se pregunta. Evidentemente esas preguntas tienen el problema de todas las preguntas complejas que la gente puede responder mal, ¿no? En el modelo no tenemos ese problema porque en realidad nosotros estamos simulando unos datos con unos supuestos, ¿no? Entonces, básicamente lo que nosotros tenemos es, definimos un tamaño deseado de familia, que es un número de hijos, ¿sí? Digamos que en una pareja o una mujer que vamos a simular va a tener 2, y después, si termina teniendo 4, esos últimos 2 van a ser no deseados para nuestra cuenta, ¿sí? No, porque seguro. las mujeres de la simulación no piensan, digamos. Ahí simplemente es la resta esa. Pero sí es algo que también se pregunta y puedes observarlo. Seguro. Con problemas. Mira, está relacionado con la pregunta siguiente, con la penúltima pregunta siguiente.
porque eso, después vos tenés los parámetros simulados, ¿no? Simulás parámetros y los comparás con los valores observados de esos parámetros. Sí. O sea que, en cierta forma, está bien, vos le das un valor a eso, pero ese valor viene del observado, digamos, del dato ese de la encuesta. Si está medido con error, sí, hay un problema. ¿Sí? No, la pregunta que tiene que ver con es cómo se mide la distancia. Vos decís, tengo el espacio de parámetros simulados y Sí. los observados. ¿Cómo hacés Sí. para medir la distancia? ¿Los hacés entre todos? Claro, básicamente lo que ¿Qué se hace distancia en la usás, práctica, digamos? Esa es la pregunta. básicamente lo que se hace en la práctica es tomar, en este caso, nosotros tomamos la combinación de parámetros que minimiza la distancia, o sea, la que te da el mínimo, ¿no? De mínimo, el error medio cuadrado. Pero si vos querés tomar una distribución, ¿sí? Lo que se hace en la práctica es se simulan muchos datos simulados, básicamente, se compara con lo observado y después se toma un percentil. Digamos, ordenás esa tabla por la distancia y tomás el 10% de los que están más cerca de todas las simulaciones que hiciste. Ajá. Y esa es tu distancia. Digo, vos podés tomar una distancia más larga, vas a aproximar peor. Una distancia más corta vas a aproximar mejor, pero va a ser más costoso aceptar simulaciones. Entonces es un trade-off entre lo computacional y lo aproximado que quieras del resultado. Perfecto. Una última con el último minuto, si Andrés me deja. Dale, Gastón, dale, no van a matar. A ver, si entendí bien, igual el modelo, la población de este modelo tiende a desaparecer. En el sentido de que la tasa, la fecundidad no, o sea, no llega a la tasa de reposición. Entonces. En el muy largo plazo. En el muy largo plazo. No lo simulamos ahí, pero sí. En el muy largo plazo, sí, muy largo plazo. Gracias. Gracias, Gastón. Bueno, Daniel, te volvemos a agradecer por la participación en el seminario, muy bueno. Y contarles que el próximo miércoles tenemos a Silvia Rodríguez y el título de la presentación es Modelo de series temporales adaptativos y robustos para predecir contagios y muertes del COVID en Uruguay. Bueno, nos vemos. Hasta el próximo miércoles. Buenísimo, gracias. Chao. Hasta luego. Chao, gracias. Chao a todos. Chao.